Hola, mi nombre es Eric eh, y pues el motivo de este video es para presentar cómo elaborar una matriz de riesgo de la semana 5 de la materia de análisis de riesgo. Bien, pues primero que nada, ¿qué es y para qué sirve una matriz? Bueno, principalmente es una herramienta útil para toda empresa que le permite identificar los riesgos a los que está expuesto. Las compañías pueden determinar los niveles aceptables de exposiciones al riesgo, así como establecer el control apropiado frente a las mismas y monitorear la efectividad del método de control elegido. En la parte donde se refiere a que las compañías pueden controlar los niveles, tiene que ir basada a una normatividad. Eh, y pues físicamente es una guía visual que permite, mediante su diseño, una rápida identificación de las prioridades que debe de ser atendidas. De esa forma también acelera la toma de decisiones. En este caso, eh, voy a hablar sobre un análisis que hice para la semana 7, que se trata de una maquila que recicla en plástico PET y fabrican cuerda de rafia con, con el PET reciclado. Y pues voy a explicar más adelante cómo fue el diseño de la matriz y cómo estuvo establecido para la empresa. Bueno, pues principalmente la primera parte es identificación de peligros. Primero, pues se tiene que identificar el área, cualquier parte de un complejo. Puede ser un cuarto, un pasillo, la recepción. Lo que se quiere es identificar un peligro eh, latente. Se determina una actividad en el área como pues puede ser el reciclar el PET, cortar el PET o transportar los sacos grandes de PET hacia otro lugar donde sea otro proceso. Este puede ser un riesgo que se desarrollen esas actividades y pues se puede estar expuesto directamente, eso se va a determinar. También se determina una situación de peligro, como algunas herramientas mal ubicadas en una vía de circulación o un objeto contundente para el trabajador, etc. En esta parte también pues se puede tener, eh, haciendo referencia al lugar que mencioné anteriormente, puede estar mal ubicado a algún eh, aparato con el que cortan el plástico, puede estar mal ubicada alguna herramienta o está mal, puede estar mal instalado algún sistema de enfriamiento donde usan que le dan proceso al plástico, etcétera. Y pues se determina el riesgo. Esto es cuando puede ocurrir una caída o exposición a elementos tóxicos o nocivos a la salud. Pues puede ser algún corrosivo que se use para dar el tratamiento al material reciclado. Puede ser también algún fluido que se le use que se le tenga que aplicar a la maquinaria. Puede variar mucho. Y pues las consecuencias pueden ir desde una contusión cerebral, una fractura, un raspón o lamentablemente la muerte también, que es lo que se quiere evitar. Bueno, pues en la segunda parte, que es la evaluación del riesgo, en esta parte se evalúa la consecuencia y la probabilidad de ocurrencia, donde la consecuencia puede ser baja, media y alta dependiendo de los días de incapacidad provocados, y la probabilidad puede ser baja, media y alta dependiendo del evento que se pueda suscitar con alguna actividad. Estos son mis diseños. Primero tenemos los valores del 1, del 1 es el menor y el 3 es el alto, donde se tiene la probabilidad de la consecuencia. También está la probabilidad bajo, medio y alto, con la descripción de donde bajo el evento ocurre nunca o casi nunca. Medio, el evento ocurre algunas veces y alto, el evento ocurre siempre o casi siempre.
Y en la descripción de las consecuencias, bajo se produce una lesión o en enfermedad que no genera días perdidos. Medio se genera una lesión o enfermedad que genera días perdidos, y alto se genera una lesión o enfermedad que genera una invalidez o incluso la muerte. Ya pues en la parte 3 que tenemos la magnitud de riesgo. Eh, igual de la probabilidad y de la consecuencia se obtiene pues la magnitud de riesgo, y pues la probabilidad P se multiplica por la consecuencia C y se obtiene la magnitud del riesgo MR. Dependiendo del valor MR es el nivel de criticidad, y dependiendo de la tabla de valores que se tenga para medir los valores de tolerancia. Puede ser un riesgo tolerable o no, un riesgo no tolerable, puede ser riesgo crítico o muy crítico. Aquí, como podemos ver, la tabla de probabilidad consecuencia se tiene en la parte vertical y horizontal 1, 2 y 3 en ambos, y donde 1 es bajo, está en verde, 4 viene siendo un nivel crítico, y el 9, 6 y el 6 en rojo son niveles muy críticos. Entonces, ya en la parte 4, las medidas de control se puede ser medidas de acuerdo a recomendaciones de la normatividad establecida o a la que se esté apegada. Puede ser la eliminación, la sustitución, el control de ingeniería, el control administrativo, capacitaciones, señalizaciones. Estas medidas van a ser de acuerdo a la necesidad de la actividad que se tenga que modificar. Y pues esta sería la matriz en conjunto, donde se tiene la identificación de los peligros en base al área, la actividad del área, el peligro de la actividad en el área, el riesgo que puede ocasionar y la consecuencia. Dependiendo la evaluación de los riesgos, se va a determinar la criticidad y a tomar medidas de control basados en la literatura. Principalmente podría ser ISO 45001, que es más para la industria, ¿no? Que puede ser. Y pues este es el estilo de la matriz básica, por así decirlo. Es evidente que se limita mucho a la toma de decisiones en base a la evaluación, y no tienen ningún tipo de concepto de apoyo. Y aquí esta es la matriz que yo diseñé para la actividad 7, donde tomé en cuenta una maquila que se dedica a reciclar PET para transformarlos en cuerda de rafia. No necesité ir a la maquila porque está cerca de mi casa, está hasta al sur de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Principalmente es una eléctrica, se llama Eléctrica del Sol, y tienen una parte donde se dedican a vender mangueras de plástico para instalaciones eléctricas, rafia, entre otros. Y yo me enfoqué nomás en el área del reciclado de PET, del plástico PET, para fabricar la rafia. Entonces, primero tenemos el área, la actividad, el peligro, el riesgo y la consecuencia. Tengo estas 4 actividades que desde mi punto de vista son las más críticas, porque hay muchas actividades más, pero ya no competen en el área. Está la evaluación de riesgo, la probabilidad, la criticidad y el, la magnitud de riesgo. Pues aquí, en base a las medidas de ISO 45001, se tomó la decisión, las medidas de control. Aquí está desde mi punto de vista, creo que es una matriz un poco completa, donde se tiene los valores de probabilidad de consecuencia, se tienen las descripciones de las consecuencias, ya sea bajo, medio, alto, y es una herramienta fiable para la toma de decisiones, siempre y cuando se basen adecuadamente en la normatividad y la legalidad en pro del trabajador. Pues que esa es la idea principal con estos temas de análisis de riesgo. Y ya pues por último las conclusiones. Para realizar una matriz de riesgo se requiere identificar las actividades principales de la empresa,
Se necesita identificar los riesgos de cada actividad. Se tiene que evaluar las probabilidades de que el riesgo ocurra, así como las consecuencias de este. Y se debe de representar la matriz de riesgo en una tabla ordenada para facilitar su visualización y el análisis. Hay otro tipo de tablas como la que se ve en esta imagen, donde tienen más factores de riesgo basadas en otras normatividades. Y pues también sería una matriz más completa. No la agregué en este trabajo debido a que me enfoqué nomás en el área de reciclado. Entonces, cuando se tiene un área grande en la industria, pues lo habitual es desde que están los señalamientos en la entrada del área hasta la finalización del mismo, pues entonces son muchísimas actividades. Y pues de mi parte ha sido todo. Muchas gracias para los que vean este video.